Bueno, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a explicar acerca de la fórmula de Talbot. Bueno, para comenzar, si nosotros vemos que nos piden, por ejemplo, representar mediante una ecuación una curva IDF, entonces para ello vamos a emplear esta fórmula empírica de Talbot, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una fórmula empírica que es propuesta por Talbot, de ahí viene el nombre. ¿Y qué es lo que está relacionando esta fórmula? Esta fórmula relaciona la intensidad máxima y la duración, pero para un periodo de retorno dado, ¿no? Entonces la fórmula que lo representa vendría a ser igual a la intensidad igual a el valor del parámetro A entre B más D, donde D aquí me va a representar la duración de la precipitación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de curvas IDF nos estamos refiriendo a curvas de intensidad, duración y frecuencia para la precipitación. Entonces, también hay que tener en cuenta que la intensidad máxima en este caso va a estar dada en milímetros por hora. A y B van a ser los parámetros y D va a ser la duración en minutos. Bueno, y como se había mencionado al inicio, ¿no? Vamos a partir en este caso de curvas IDF, ¿no? Ahora, tenemos como ya lo habíamos mencionado, es una fórmula empírica. Entonces, nosotros tenemos que formar esta expresión, ¿no? Y debemos de determinar los parámetros A y B. ¿Y cómo podemos determinar esos parámetros? Aplicando una regresión por mínimos cuadrados. Entonces, para ello lo que se va a hacer es el siguiente procedimiento. Lo que yo voy a hacer es darle un valor a la intensidad en este caso. Esa intensidad va a ser igual a 1 entre el valor de Y. Porque la idea va a ser formar una ecuación, ¿no? Y igual a el parámetro a su 1 más b su 1 multiplicado por x. Entonces lo que yo tengo que hacer es invertir toda esta expresión, ¿no? Entonces cuando yo invierto, al final voy a sustituir b entre a y eso va a ser igual a su 1. De ahí voy a sustituir 1 entre a y eso va a ser igual a b su 1, ¿no? Por la duración. En este caso el valor de la duración va a ser igual al x. Y como estamos aplicando una regresión por mínimos cuadrados, entonces si nosotros queremos determinar el valor del a su 1 y el b su 1, debemos de aplicar todas estas expresiones, ¿no? Pero vamos a aplicarle en las tablas Excel. Listo. Entonces ahora que estamos en la tabla Excel, por ejemplo aquí nos piden, ¿no? O sea, determinar la relación, o mejor dicho, crear una fórmula empírica de Talbot, de tal manera que nosotros relacionemos la intensidad con la duración. Previo a ello, nosotros ya debimos haber construido nuestra curva IDF. Nuestra curva IDF, por ejemplo, aquí está, ¿no? Intensidad, duración, frecuencia. Para diferentes tiempos de retorno, ¿no? Donde la duración va de 0 hasta 120 minutos. Y todo ello nosotros podemos visualizarlo en nuestra tabla Excel, ¿no? Hasta los 120 minutos. Tiempo de retorno, bueno, para este caso, o mejor dicho, para este ejemplo, tiempo de retorno es para 2 años, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200, 500, hasta 1000 años, ¿no? Y nosotros ya tenemos los valores de las intensidades, ¿no? Que está expresada en milímetros por hora. Entonces el primer paso para
para aplicar esta regresión por mínimos cuadrados, vendría a ser copiar los valores de las intensidades, lo que estoy resaltando. Y todo ello copiarlo, ¿no? Lo copio. Entonces aquí va desde 5 hasta 120 minutos. ¿Por qué? Habíamos dicho que el valor de la duración va a ser igual al valor del X, ¿no? Para la regresión. Listo. Ahora, habíamos hablado del valor de Y, ¿verdad? El valor del Y, en este caso, era 1 entre la intensidad. Tal como se puede ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que copiar los valores de la intensidad, pero para el tiempo de retorno que yo quiero, en este caso para 100 años, ¿verdad? Entonces todo lo que estoy resaltando lo copio y lo pego. Una vez que yo he pegado, entonces ahora voy a determinar el valor del Y, y esto de aquí vendría a ser igual a 1 entre el valor de la intensidad. Voy a ver todo esto aquí, arrastro y ya tengo los valores del Y. Ahora el siguiente paso va a ser determinar el valor del X cuadrado, ¿no? Entonces, ¿quién vendría a ser X? La duración en este caso. Entonces lo elevo al cuadrado, tengo los valores y arrastro. Listo. Ahora del valor del Y al cuadrado y arrastro. Y por último, el producto de X con Y, con el valor del Y. Y todo esto también arrastro. Listo. O sea, ¿cuál es la finalidad de determinar, ¿no? Seguro muchos se preguntarán por qué estás elevando al cuadrado o por qué estás multiplicando. Porque yo voy a darle forma a estas expresiones, ¿no? Pero aquí está en sumatorias, en este caso. Entonces, para ello voy a aplicar lo que es la sumatoria de todos esos valores. Primero para el valor del X. Entonces le pongo suma. Tomo los valores y ya tengo. Aquí igualito, ¿no? ¿Suma de qué? De los valores de Y. Listo. Ahora todo esto aquí puedo arrastrarlo, ¿no? ¿Para qué? Para obtener la sumatoria del X cuadrado, la sumatoria del Y cuadrado, la sumatoria del producto. Ahora, el valor del N me indica con la cantidad de datos que yo estoy trabajando. Entonces aquí puedo aplicar la expresión contar. Y cuento, ¿no? ¿Con cuántos valores estoy trabajando? En este caso vendría a ser con 10 valores. Ahora, también debo de determinar el valor de la media. Para el valor de la media, en este caso, debo de sacar el promedio de todos estos valores. Entonces, promedio de los valores del X, que viene a ser la duración. Y también el promedio, o mejor dicho, la media del valor del Y. Entonces esto es promedio. ¿Por qué promedio? Bueno, en caso de que aún no lo entiendan. Porque para determinar el ASU1 yo necesito la media de Y y la media de X. Es por ello que yo estoy determinando ese promedio, ¿no? O esa media. Listo. Ahora, una vez que yo tengo todo esto, ya puedo empezar a ejecutar los mínimos, mejor dicho, la regresión por mínimos cuadrados. El valor del BSU1 en este caso tiene la siguiente expresión. N multiplicado por la sumatoria del producto menos el producto de la sumatoria de X por la sumatoria del Y entre N por la sumatoria de los X al cuadrado. Es por ello que he determinado los X al cuadrado. Y la sumatoria del X, pero toda esa sumatoria elevada al cuadrado. Entonces aquí puedo digitar, ¿no?
Esto de aquí va a ser igual a n. N vendría a ser este valor, ¿no? Para que no varíe, le damos lo siguiente. Y vamos a digitarlo. Multiplicado por la sumatoria del xy. Del x, en este caso vendría a ser este. Perdón, ahí vendría a ser la sumatoria del producto. Entonces el producto es este. Menos el producto de la sumatoria del xy con la sumatoria del y, ¿no? Entonces el producto vendría a ser este de aquí con la del y. Listo. Ahora todo esto entre, abrimos paréntesis de nuevo, n, para que no se mueva en este caso, multiplicado por la sumatoria de los x cuadrados. ¿Quiénes son los x cuadrados? La sumatoria es este de aquí, la celda F15. Ahora cerramos, menos ¿quién? Menos la sumatoria de los x, o sea, este de aquí, pero elevado al cuadrado. Y cerramos. Ahora, aquí me está arrojando este valor, ¿no? 0.000. Pero lo que pasa es que está en formato número. Si nosotros lo pasamos a formato general, vemos que el valor es 0.00047367, ¿no? Mantiene el mismo valor si lo ponemos en formato número. ¿Ya? Ahora, el valor del A1 vendría a ser igual a el valor de la media del y menos el producto de B1. ¿Pero quién era B1? Lo que hemos determinado. Multiplicado por la media de x. Esta de aquí es la media de x. O sea, la media de la duración. Y nos sale este valor. Ahora, como nosotros habíamos hecho un cambio de variables, en este caso, el valor del A, ¿quién era? Del A1 vendría a ser B entre A, ¿sí o no? Entonces eso de ahí vendría a ser A1 vendría a ser B entre A, ¿no? Pero lo que yo quiero determinar es el valor del A, ¿no? Entonces el valor del A vendría a ser igual a B entre A sub 1. Ya, listo. Ahora, eso de aquí, 1 entre A vendría a ser igual a B sub 1, ¿verdad? Pero lo que yo quiero determinar es el valor del A. Entonces, si yo igualo, al final puedo despejar. Entonces yo concluyo que el valor del A vendría a ser 1 entre B sub 1. Entonces igual a 1 entre B sub 1. Y el valor del B, ¿quién era? B entre A es igual a sub 1. Pero aquí yo despejo para determinar el valor del B. Y en este caso, o si no, también el valor del B podría ser A sub 1 entre B sub 1, ¿no? Entonces aquí despejamos entonces. Entonces eso vendría a ser igual a sub 1 entre ¿quién? Entre B sub 1. ¿Ya? Es válido. Aquí se despeja según parezca más accesible para nosotros. Listo. Ahora nosotros vamos a armar esa ecuación. ¿Por qué? Porque la fórmula empírica de Talbot para representar una curva I de F está representada de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a reemplazar los valores, ¿no? El valor del A, ¿quién es? Es 2111.17 y abajo
el valor del B vendría a ser menos 14.553 más el valor de la duración. Entonces, esto de aquí que está encerrado vendría a ser la ecuación de Talbot, que representa la curva IDF, intensidad, duración y frecuencia, pero para un periodo de retorno de 100 años. Ahora, yo quiero comprobar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vendría a ser A entre B, valor de B, más la duración. Bueno, supongamos, a ver, yo tengo valores de duración que van desde 5 hasta 120 minutos. Supongamos que yo quiero una duración de 50, por ejemplo, 50 minutos. Entonces yo puedo poner 50. Recuerden que aquí la duración tienen que ponerlo en minutos, ¿ok? Y con ello, entonces, aquí vendría a ser milímetros por hora. Entonces, la intensidad máxima para una duración de 50 minutos vendría a ser 59.56. ¿Ok? Y eso de ahí vendría a ser todo. Entonces nosotros podemos también armar, o mejor dicho, hacer la fórmula de Talbot para diferentes tiempos de retorno, como para 500 o 1000 años, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se siguen los mismos procedimientos y podemos ver que varía la fórmula en este caso. O por ejemplo para 1000 años. Y hay una variación, ¿no? Entonces aquí yo introduzco el valor de la duración, que puede ser, por ejemplo, no sé, 90, puede ser 70, puede ser 25 minutos. Y con ello yo obtengo el valor de mi intensidad máxima. ¿Ok? Eso sería todo.